Buenas tardes, niños. Empezamos con el repaso del curso de geometría que es para mañana. Bien, uno de los temas que a ustedes se les va a evaluar al inicio, ¿sí? El día de mañana, es lo referente a propiedades de los polígonos, ¿sí? Entonces, vamos a ver el día de hoy algunas propiedades básicas para lo que es el trabajo con polígonos. ¿De acuerdo? A ver, primera propiedad. La pregunta dice, ¿cuántas diagonales se pueden trazar en un icoságono? Bien, lo primero que tenemos que identificar es ¿qué es un icoságono? A ver, un icoságono, ¿qué característica tiene? ¿Quién me dice? Tiene 20 lados. 20 lados, muy bien. Un icoságono tiene 20 lados. Y para calcular cuántas diagonales tiene un icoságono, aplicamos la siguiente fórmula. N multiplicado por n menos 3 entre 2, donde n viene a ser la cantidad de lados que tiene el polígono. Como un hexágono tiene 20 lados, entonces lo que hacemos es multiplicar, en este caso, 20 por 20 menos 3, porque el valor de n es igual a 20, y todo ello dividido entre 2. Al restar 20 menos 3, ahí tendrías lo siguiente. Tendrías que multiplicar 20 por 17 y dividirlo entre 2. Y la pregunta para ustedes, ¿cuánto es 20 por 17? Multiplicamos ahí. 170. 340. 340, así es, 340. Y como a esta cantidad todavía la tengo que dividir entre 2, la mitad de 340. 170. O sea que un icoságono tiene 170 diagonales. Ahí tenemos la forma como se calcula la cantidad de diagonales. Para la cantidad de diagonales tú tienes que aplicar una fórmula. N por n menos 3 y ello dividirlo entre 2. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Así como se calcula el número de diagonales, también te pueden pedir cuánto suman los ángulos internos de un polígono. Para la suma de los ángulos internos, se aplica esta fórmula, la fórmula que vemos acá. Ahí aplicamos, para calcular la suma de los ángulos internos, la fórmula que es 180 por n menos 2. ¿De acuerdo? 180 por n menos 2. Eso para saber, siempre hay que leer bien el enunciado, ¿ah? Cuando te piden la suma de los ángulos internos, o sea, los ángulos que están dentro de un polígono, se aplica esa fórmula. 180 por n menos 2. Por eso es que las fórmulas, cuando vayas a aplicarlas, tienes que tener bien claro a qué le estás aplicando. Si a ti te piden cuántas diagonales, número de diagonales. Y como acá trabajé un icoságono, el valor de n vale 20. En el otro me piden la suma de los ángulos internos. En este caso de un heptágono. ¿Un heptágono cuántos lados tiene? 7. Muy bien. Entonces, si yo quiero saber cuánto suman los 7 ángulos internos que tiene un heptágono, lo único que hago es multiplicar 180 por 7 menos 2. Ahí está. Al restar 7 menos 2 que está dentro del paréntesis, entonces tendríamos que multiplicar 180 por 5, y 180 multiplicado por 5, ¿qué es igual? Multipliquen ustedes. 900. 900. Y como son ángulos, como es suma de ángulos, tú debes colocar 900 grados. Hasta ahí. ¿Comprendieron la primera parte? Sí. Muy bien. Listo. Entonces, esto es lo primero que tenemos que manejar de forma conveniente. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos, niños y niñas, a ver. Recuerden que en media hora, terminando la clase, yo voy a colocar esto en la plataforma. ¿De acuerdo? En media hora aproximadamente lo estoy colocando en la plataforma para que ustedes puedan revisarlo, puedan trabajar también. Sí, también tienes ejercicios en tu libro sobre eso también. Bien, a ver,
Ahí lo que hice es calcular las diagonales de un polígono y hemos calculado también la suma de los ángulos internos. Internos significa que estén dentro de un polígono. Bien, así como tienes propiedades de los polígonos, también tenemos propiedades de la circunferencia. Y a ustedes le van a trabajar algunas propiedades con respecto a la circunferencia. Así que a estar atentos todos acá, por favor, a la siguiente diapositiva. Bien. En la siguiente diapositiva, ahí tenemos dos ángulos en la circunferencia. En el ejercicio 3 y en el ejercicio 4. A ver, pregunta para ustedes. ¿Cómo se llama la propiedad que voy a trabajar acá, en el ejercicio 3? ¿Con respecto a qué ángulo en la circunferencia? ¿Mm? ¿Quién me lo puede decir? No escuché bien, profesor. ¿Puede repetir, por favor? Claro, la pregunta es, en el ejercicio 3 te dice, halla el valor de alfa en la figura, sabiendo que O es centro. Y tengo toda esa imagen. Dígame, ¿cuál de los ángulos en la circunferencia voy a trabajar en este ejercicio? ¿Quién me lo indica? Eso lo tiene Ángulo que sacar. interior. Ángulo Interior. no es ángulo interior. En la número 3 no es ángulo interior. Te lo voy a explicar. Cuando tú trabajes en un problema, siempre tienes que leer el enunciado. En el enunciado te dice, mira, sabiendo que O es centro, esta letra O que está acá, es el centro de la circunferencia. Ese es el centro de la circunferencia. Y si es el centro de la circunferencia, tú vas a trabajar el ángulo central. La propiedad que se aplica ahí es la propiedad del ángulo central. Eso tiene que quedar bien claro. ¿Sabes cuándo es ángulo interior? Quiero que mires el ejercicio número 4. El ejercicio número 4, si te das cuenta, ahí hay dos cuerdas y en medio forman un ángulo. Si ya has observado el número 4. ¿Te das cuenta? Ese ángulo que tú ves ahí en la número 4, que es 52, a ese se le llama ángulo interno. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro, profesor? Es que el ángulo interno no necesariamente se forma en el centro de la circunferencia. Eso tiene que quedar bien claro. El ángulo interno se puede formar en cualquier punto que esté dentro de la circunferencia. Esa es la diferencia entre el ángulo central y el ángulo interno. El ángulo central directamente se forma en el centro de la circunferencia. En cambio, el ángulo interno se puede formar en cualquier parte de la circunferencia, dentro de la misma, ¿no? Entonces, el ángulo interno no necesariamente va a ser central. Bien. A ver, estudiantes. Recordemos la propiedad para el ángulo central. ¿Listo? Recordemos la propiedad para el ángulo central. Vamos a definirlo acá debajito. Cuando tú tengas una circunferencia, mira, voy a hacer la gráfica para que recuerdes, ¿ah? Voy a hacer la gráfica. Acá tengo una circunferencia. Si este punto que está acá es centro, observa, centro de la circunferencia, tú ya sabes que el ángulo central se forma en el centro. Ahí se va a formar el ángulo central. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Este es el ángulo central. ¿De acuerdo? Y este ángulo central al que le voy a llamar X, por definición, ¿a qué tiene que ser igual? Sabiendo que O es centro. Para que recuerdes, ¿ah? Este centro. Voy a hacer la definición. Acá tienes el segmento OA con respecto a este punto. Y acá tienes el segmento OB. Y acá está el otro punto. Ese ángulo central X tiene que ser, si O es centro,
tiene que ser igual a la medida del arco AB. Eso debe cumplir. Que el ángulo central tiene que ser igual a la medida del arco AB. Esa es la propiedad. Que el ángulo central debe ser igual a la medida del arco AB. Ahora te pregunto, en el ejercicio, observa, quiero que observes, ¿conoces el arco AB? ¿Conoces? Dígame, no se conoce. Esto para mí es una incógnita. Y yo necesito el arco AB para encontrar el valor de alfa. Entonces, ¿qué hacemos, profesor? Observa la solución, ¿ah? Mira, para completar este ejercicio y poder aplicar bien ¿La fórmula? la propiedad, tú debes recordar esta de acá. Observa. La medida angular de una vuelta, mira, la medida angular de una circunferencia. Una circunferencia tiene una medida angular. 360. Ah, muy bien. La medida angular de una circunferencia mide 360 grados. Eso es lo que tú tienes que recordar. Ahora, observa. Yo no conozco el arco AB, no lo conozco. Pero hay un dato que me dan, Me dicen, lo voy a pintar acá, lo voy a remarcar de color azul. ¿Ya? Lo voy a remarcar de color azul. Ahí me dicen que todo este arco de acá, mira, todo este arco que está acá, todo el que da... Vale 240. Ah, vale 240. Ah, ese arco mide 240. Pero yo necesito el arco AB que está ahí. Necesito este arco AB. 240 menos 360. Al Se revés. resta. Al Al revés, sí, claro. 360. 360 Menos 240. 240. Ah, le restas 240. Y por diferencia, ahora sí, ¿cuánto mide el arco AB? Mide 120. 120. Ah, profesor, mide 120. Y ahora sí, sabiendo que el arco AB mide 120, ahora recién puedo aplicar la propiedad. Y ahí digo, si quiero encontrar alfa, yo digo que 5 alfa, que es el ángulo central, es igual a ¿cuánto? A 120 grados. 120. Ahí recién puedo afirmar ello. ¿Se dieron cuenta? Sí. ¿Y el 5 que multiplica al 120, al alfa, cómo pasa al otro miembro? A dividir. Ah, ¿y cuánto es 120 entre 5? Dividan ustedes. 24. Ah, muy bien. Significa que la medida del ángulo alfa es igual a 24 grados. Y ahí recién se termina el ejercicio. ¿Entendieron cómo resolverlo? Sí. Muy bien. Profesor, se divide por 5 porque es 5A, ¿no? Así es, porque es 5A. Así es. Si fuera Y 3A, entonces ¿entre cuánto multiplicando y pasa dividirías? dividiendo. Pues depende mucho del ángulo, ¿no? En este caso, el ángulo central, ¿quién sería? El ángulo central sería 5 alfa. Y ese 5 alfa tiene que ser igual a la medida del arco AB. Pero como AB no lo conozco, pero sí conozco la parte opuesta, que es 240, y recordando que toda una vuelta mide 360 grados, entonces, para encontrar ese arco AB que necesito, resto 360 menos 240. Y ahí encuentras la medida del ángulo. ¿Entendieron? Sí, sí, sí. Muy bien. Sí. Ahora Profesor, ¿ahora observa. cómo hago el círculo, profesor? Dime. ¿Ahora cómo hago el círculo? ¿Con una moneda? Con una moneda. Ahora, no te preocupes que yo te lo voy a proporcionar en la diapositiva. Lo que está ahí de color negrito, esa es la propiedad. Es la propiedad que tú ya debes conocer.
Yo siempre les recomiendo, chicos, cuando vayan a dar su examen, ahora, tengan a la mano sus propiedades. Porque a veces no todas las propiedades las podemos recordar. Deben tener a la mano sus propiedades. ¿Aló? Bien. Bien, ahora sí, nos vamos al ejercicio 4. Y mira el ejercicio 4. Ese ángulo, por ejemplo, no es ángulo central. ¿Por qué? Porque no se forma en el centro. El punto P que ves ahí no está en el centro de la circunferencia. Ah, tiene usted razón, pues el punto P no está en el centro. Cuando el ángulo se forma y tú ves que no está en el centro, entonces a ese se le llama ángulo interno. A él le llamamos ángulo interno. Profesor, pero ¿por qué no le llamamos ángulo externo? Para que sea externo, observa, para que sea externo, mira este gráfico, el ángulo externo se forma fuera de la circunferencia. Ese es ángulo externo. El ángulo externo tiene que formarse fuera de la circunferencia. Por ejemplo, ahí tú verías este ángulo que estoy pintando de color rojo, ese sería el ángulo externo. ¿Te diste cuenta la diferencia ¿Todo un entre...? ejemplo así como el ángulo externo? A ver, al final te voy a colocar un ejemplo, ¿ya? ¿Sí? Al Sí, final voy a mejor, colocar porque si un no, de ejemplo. repente nos preguntan. Sí, voy a colocar un ejemplo. No lo había colocado acá, pero lo voy a colocar al final, ¿de acuerdo? Para que ustedes repasen. Ok, perfecto. No te preocupes porque es fácil de dibujar acá. Bien. En cambio, en este caso no voy a trabajar externo, pues externo es el que está afuera. En este caso voy a trabajar ángulo interno. Y el ejercicio número 4 me habla justamente del ángulo interno. Pero, ¿cómo se calcula el ángulo interno? Ese es el detalle. Observen acá la propiedad. Para calcular el ángulo interno, le voy a llamar X. X va a ser el ángulo interno. Para calcular el ángulo interno tienes que conocer la medida de los arcos AB, A, y también del arco CD. La medida de esos dos arcos. ¿Por qué, profesor? Y observa, quiero que seas muy observador acá. Tú necesitas para el ángulo interno estos dos arcos. El arco que está opuesto al ángulo interno y el arco que está frente al ángulo interno. Necesito esos dos arcos. El arco AB y el arco CD. ¿Y qué hago con esos dos arcos, profesor? Para calcular el ángulo interno, esos dos arcos los tienes que sumar y luego lo tienes que dividir entre 2. Así se calcula el ángulo interno. Es la suma de los dos arcos dividido entre 2. Ahora bien, yo les hago una pregunta. Les voy a hacer una pregunta y piensen bien antes de responderme. ¿Quién es el ángulo interno en este gráfico? 52. Perfecto. El ángulo interno siempre empieza desde el ángulo. El ángulo interno es el que está dentro. Ese es el ángulo interno. El ángulo interno entonces mide 52 grados. Y eso tiene que ser igual a la suma del arco AB. ¿Cuánto mide el arco AB? 4 beta. 4 beta, muy bien. Más el arco CD. ¿Cuánto mide el arco CD? 68. Entonces lo que yo voy a sumar es 4 beta más 68 y todo ello lo divido entre 2. Entre 2. Es saber ordenar. Y acá, esto sí no te olvides. Siempre se empieza desde el ángulo. Siempre tienes que empezar definiendo desde el ángulo. Es como el ejemplo anterior.
el ángulo central era 5 alfa, empiezo definiendo desde el ángulo. En el otro, el ángulo interior es 52, empiezo a definir desde 52. ¿Te das cuenta? Y ahora, profesor, y acá viene lo fácil, lo que ustedes saben hacer muy bien. Yo te pregunto, el 2 que está dividiendo a toda esta expresión, ¿cómo pasa al otro miembro? Multiplicando. ¿Y cuánto es 52 por 2? 104. Perfecto. 104. Entonces, muy bien. ¿Y el 68 que está sumando, cómo pasa al otro miembro? Restando. Restando. Entonces, ahí tendríamos 52 por 2, 104, y al 104 le tengo que restar ahora 68. Y eso va a ser igual a 4 beta. 36. Perfecto. Al restar 104 menos 68, 36. ¿Y el 4 que multiplica el beta, cómo pasa al otro miembro? Pasa a dividir. El 4 que multiplica el beta pasa a dividir. ¿Y cuánto es 36 entre 4? 9. Muy bien. La medida del ángulo beta, el valor de beta en este ejercicio, vendría a ser 9. ¿Captaron la idea cómo aplicar la propiedad para el ángulo interior? Sí. Muy Sí, bien. profesor. Este es el ángulo interior. Es la suma de esos dos arcos dividido entre 2. ¿De acuerdo? Que es diferente al ángulo central. Ya te diste cuenta que es muy diferente a lo que se ha trabajado en el ángulo central, ¿no? En el ángulo central, tú necesitas este arco. Este arco es el que se necesita, porque el ángulo central es igual a la medida del arco AB. Ah, ¿te das cuenta? Entonces, ahí está la diferencia entre uno y el otro. Bien, vamos trabajando ahí. Bien. ¿Hasta ahí está sencillo? Sí. Muy bien. Sí, Yo le estoy profe. haciendo recordar sobre todo lo que han hecho al comienzo, ¿ah? Porque la última parte de lo que es transformaciones geométricas es lo que tiene más reciente, pues mucho más fácil de trabajar para ustedes. Pero estas propiedades sí hay que recordarlas porque ya tiene bastante tiempo de trabajado. Bien, vamos a continuar. ¿Sí? ¿Ya puedo avanzar? Sí, profe. Muy bien. Si desean, chicos, Paul, estamos en clase de sexto grado. Esta es clase de sexto grado, Paul. A nosotros nos toca mañana a esta hora, los días miércoles a las 4:20 nos toca el miércoles, Paul. Estamos haciendo clase con sexto grado. Gracias. Bien. A ver, niños, niñas, ahora sí. Vámonos a la siguiente diapositiva. Ustedes ya están en sexto grado, ustedes ya saben que tomen una captura de pantalla, un print screen, y lo guardan en un archivo ustedes para que tengan a la mano. Igual yo les voy a proporcionar las diapositivas, ¿sí? Para que no nos demoremos en escribir mucho y podamos hacer más ejercicios, que es lo importante para ustedes. Vamos a la siguiente diapositiva. A ver, acá tengo propiedad de líneas en la circunferencia. En algunos textos le llaman rectas en la circunferencia, ¿no? Pero acá son líneas en la circunferencia. ¿Por qué, profesor? Porque acá voy a trabajar dos tipos de líneas. La primera que vamos a hacer en el ejercicio 5, me habla de cuerdas. En el 4 y 5 y en el ejercicio 5 y en el ejercicio 6 voy a trabajar con el principio de cuerdas, ¿sí? Ahora te voy a explicar qué es una cuerda. Veamos el ejercicio número 5. Dice, dato del problema. Si la medida del arco AB es igual a la medida del arco CD, profesor, el arco AB tiene que ser igual al arco CD. Propiedad. Si este arco de acá
es igual a este arco que está acá, al arco, no a la línea, al arco, entonces, ¿qué se debe cumplir, profesor? Te piden calcular el valor de X. Bien, cuando dos arcos son iguales, y esos arcos están formados por dos cuerdas, en este caso, la cuerda AB y la cuerda CD, entonces, por propiedad, decimos lo siguiente. Decimos que la cuerda AB tiene que ser igual a la cuerda CD. A la cuerda CD. Siempre y cuando los arcos tengan la misma longitud. Y el dato del problema me dice eso, ¿no? Me dice que la... Pero ¿por qué no le pones M a la B y al CD? ¿Cómo dices? Pero ¿por qué no le pones M al AB y al CD? M. Y... Sí, ahí aparece. La medida. La M significa medida. Ojo. Tenga mucho cuidado. Ya, la M significa medida. Está bien lo que tú me dices. No te voy a decir que está mal. Entonces, acá yo tendría que decir que la medida del segmento AB, de la cuerda AB, debe ser igual a la medida de la cuerda CD. Observa los símbolos. Quiero que mires los símbolos. Esta es una línea recta, como tú ves. Y lo que está definido acá arribita son arcos. Es una línea curva. ¿Te das cuenta? Si esos arcos son iguales, entonces las cuerdas también tienen que ser iguales. Y díganme ustedes, ¿cuánto mide la cuerda B? 5x menos 8. Así es. Recuerda que una cuerda une dos puntos de la circunferencia. Acá sería 5x menos 8. ¿Y cuánto mide la cuerda CD? 3x más 4. Muy bien, 3x más 4. Por definición, esas dos cuerdas tienen que ser iguales. Aplicando la transposición de términos. Si el 3x está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Restando. Muy bien. Ahí tendríamos 5x, tendría menos 3x, tendría que ser igual a, ahí bajo el número 4, y el 8 que está restando en este miembro de igualdad pasa a sumar. Ahí tendríamos 4 más 8. ¿Vieron? Y ahora sí, ya viene el cálculo final. ¿Cuánto es 5x menos 3x? 2x. 2x. 4 más 8. 12. Perfecto. Si 6. querés... el 2 que multiplica pasa a dividir. Y ya no tengo que escribir todo, ¿no? El valor de x es igual a 6. Se igualan las dos cuerdas siempre y cuando esos arcos, el arco AB y el arco CD, deben ser iguales. Propiedad. Otra idea también muy parecida es con respecto a las cuerdas y a los arcos, es en el ejercicio 6. Observa, en el ejercicio 6. ¿Qué nos dice el ejercicio 6? Dice, en la figura, me dicen, la cuerda PQ es paralela a la cuerda RS. Observen esas dos cuerdas. Lo voy a pintar de color azul ahí. Observen estas dos cuerdas. La cuerda PQ y la cuerda RS tienen que ser paralelas. A ver, acá cumple una propiedad. Ojo, ahí tú te das cuenta que las cuerdas no tienen el mismo tamaño. Ahí yo no puedo decir que las cuerdas son iguales. Ahí sí lo que puedo decir que son paralelas. ¿Qué significa que sean paralelas? Que cuando las proyectes al infinito, Nunca se van a cruzar. Así es. Entonces, si tú tienes dos cuerdas que son paralelas, los arcos
los arcos que están entre esas dos cuerdas, estos dos arcos tienen que ser iguales. Esos dos arcos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Ah, si esas dos cuerdas son paralelas, los arcos deben ser iguales. Y es por eso que ahí yo igualo 7 tita menos 5 debe ser igual a 86 grados. ¿Se dieron cuenta? Ahí ya lo igualo. Y ahora encontramos el valor de tita. El 5 que está restando al otro miembro de la ecuación, ¿cómo pasa? Sumando. Ah, al otro miembro de la ecuación pasa a sumar. Muy bien. Entonces tendríamos 7 tita igual a 86 más 5. ¿Cuánto es 86 más 5? 91. Muy bien. Y el 7 que multiplica pasa a dividir a 91. ¿Y cuánto es 91 entre 7? 13. Perfecto. El valor del ángulo tita, el valor de tita en este ejemplo sería 13. ¿Captaron la diferencia entre uno y el otro? Sí. Muy bien. En el número 5 estás trabajando con propiedad de arcos. Si los arcos son iguales, entonces las cuerdas son iguales. Y en la número 6, si tú tienes cuerdas paralelas, entonces los arcos que están entre esas dos cuerdas paralelas deben ser iguales. Muy bien. Muy bien. A ver, niños, niñas, ahora nos vamos al siguiente ejercicio. ¿De acuerdo? Ya para ir terminando la clase. Bien. ¿Listo? Voy a esperar solamente unos segundos más para entrar al ejercicio siguiente. Bien. Ahora sí, chicos, chicas, vamos la última diapositiva para explicarles. A estar atentos, por favor. Bien. Listo. Siguiente diapositiva. En el ejercicio 7 me dicen cuál es el perímetro del triángulo PQRS. Acá aplicamos propiedad de tangentes. Tangentes a la circunferencia. Miren, acá voy a hacer una muestra. ¿Cuándo dos rectas son tangentes? Dos rectas son tangentes cuando rozan a la circunferencia, tocan a la circunferencia en un solo punto. Por ejemplo, estas dos rectas que estoy trazando ahí son rectas tangentes. ¿Por qué? Porque van a rozar a la circunferencia, como ustedes ven, lo está rozando en dos puntos. Acá voy a colocar los puntos para que los veas. A eso se llama rectas tangentes, cuando tocan la circunferencia en un punto. En las rectas tangentes, y acá vamos a ver, acá hay un punto de intersección, al que le voy a llamar punto P. Cuando tengas dos rectas tangentes, siempre se cumple lo siguiente. Se cumple lo siguiente. Aprecia eso, ¿eh? Observa. Acá tengo la recta tangente AP. La distancia del segmento del punto A hasta el punto P, por propiedad, tiene que ser igual a la distancia del punto B hasta el punto P. Eso se cumple solamente si las rectas son tangentes. Estas dos longitudes son iguales. Entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio, profesor? Súper sencillo. Si este de acá, si P es punto de tangencia, perdón, punto de intersección, y A es tangente, y el punto C es tangente, si el de acá mide 15, este también mide 15 centímetros.
por criterio, por definición de tangente. Si A es punto de tangencia y B es punto de tangencia, si el de acá mide 6 centímetros, este también, QB también mide 6 centímetros. Y si B es punto de tangencia y C es punto de tangencia, si el de acá mide 9 centímetros, este también de acá mide 9 centímetros. Por la definición que acabamos de ver. ¿Te das cuenta? Y ahora sí, una vez completado todas las partes del triángulo, ahí ya puedo definir el perímetro. ¿Y cómo sería el perímetro, profesor? Bueno, lo hacemos súper sencillo. Mentalmente sumamos acá 15 más 15. ¿Cuánto tendrías ahí? 30. 30, muy bien. Más, y a continuación sumamos por ahí 6 más 6. Y sumamos, 12. muy bien, 12. Y sumamos 9 más 9. 18. 18. Entonces, ahora sí, sumamos 18 más 12. Y si quiero saber el perímetro, sumamos todo ello. ¿Y cuánto es 30 más 18 más 12? 60. Perfecto. El perímetro vendría a ser 60 centímetros. Ahí lo que has aplicado es la propiedad de tangentes. ¿Entendió? Muy bien. Bien, estudiantes, hasta ahí terminamos nuestra clase el día de hoy, de repaso. Practiquen transformaciones geométricas en casa, que es lo último que has trabajado. ¿De acuerdo? Entonces nos estamos viendo. Cuídense. Chao. Que tengan una bonita tarde. Chao, profe. Chao, chao. Chao, Cuídense. Que tengan una profesor. Chao, bonita profe. tarde, niños, niñas. Cuídense mucho. Chao, 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 chao. profesor. Chao. Practiquen para mañana. No se olviden de seguir practicando. Chao.